Tyron Woodley. Un hombre que resonaba en la división de peso welter de la UFC, un peleador que, durante su reinado, parecía invencible, con un poder de knockout brutal y una defensa de cinturón impecable. Woodley se ganó su lugar entre los grandes, pero ¿cómo pasó de ser un campeón temido a ser noqueado por un youtuber? ¿Cómo fue que el elegido terminó siendo el caído? Hoy vamos a explorar esa caída desde su ascenso en las MMA hasta su inesperada incursión en el mundo del boxeo, donde enfrentó a alguien que nadie esperaba, Jake Paul. Sí, escuchaste bien, Jake Paul, el chico que alguna vez hizo bromas en YouTube, ahora es un boxeador profesional. Y no solo eso, fue el nombre que dejó a Woodley viendo estrellitas en el ring. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a retroceder un poco y ver cómo Tyron Woodley se convirtió en una leyenda que fue, y cómo esa leyenda se vino abajo. Antes de que Tyron Woodley se convirtiera en una fuerza dominante en la UFC, era un joven con un sueño y una habilidad natural para la lucha. Nacido y criado en Ferguson, Missouri, un lugar donde las oportunidades no siempre abundan, Woodley encontró en la lucha una vía de escape. En la Universidad de Missouri no solo destacó, sino que se convirtió en uno de los mejores luchadores universitarios del país, logrando ser All-American. Pero Woodley tenía hambre de algo más. Quería probarse en el escenario más grande de las artes marciales mixtas, el octágono de la UFC. Tyron comenzó su carrera en el año 2009, y su transición al mundo de las MMA fue rápida y contundente. En Strikeforce acumuló una impresionante racha de 10 victorias consecutivas, donde combinó su habilidad para mostrar su base de lucha con un striking poderoso. Este éxito temprano no pasó desapercibido, y en el año 2013 Woodley hizo su tan esperado debut en la UFC. El debut de Woodley en la UFC fue tan explosivo como se esperaba. En su primer combate noqueó a Jay Heron en tan solo 36 segundos. Un recordatorio brutal de que Tyron no estaba ahí solo para participar, sino que estaba para dominar. Tras esa victoria, Tyron continuó su ascenso en la división de peso welter, enfrentándose a nombres importantes como Carlos Condit, a quien derrotó por TKO, y Josh Koscheck, a quien también noqueó de una manera contundente. Pero el momento más decisivo en la carrera de Woodley llegó en el año 2016, cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse a Robbie Lawler por el título de la división de peso welter. Lawler, un peleador conocido por su agresividad y corazón, había defendido su cinturón en guerras épicas, y muchos lo veían como el favorito para mantener su corona. Sin embargo, Woodley tenía otros planes. Desde el inicio del combate, Tyron se mostró paciente, esperando el momento perfecto para lanzar su ataque, y cuando lo hizo, fue devastador. En el primer asalto, Woodley conectó un derechazo que se escuchó en todo el estadio, enviando a Lawler al suelo y sellando la victoria. Con ese golpe, Tyron Woodley se coronó campeón de la división de peso welter en la UFC, sorprendiendo a muchos y estableciéndose como uno de los nombres más temidos de la división. Con esa victoria, Woodley no solo alcanzó la cima, sino que lo hizo de una manera que dejó claro que no iba a soltar ese cinturón tan fácilmente. Tyron Woodley demostró ser un defensor feroz. Su primera defensa del título fue contra el peligroso Stephen Wonderboy Thompson, en el UFC 205, en lo que sería una de las peleas más tácticas y reñidas en la historia de la división de peso welter. El combate terminó en un empate mayoritario, obligando a ambos a enfrentarse nuevamente en una revancha que esta vez Woodley ganó por decisión mayoritaria, manteniendo su cinturón con uñas y dientes. Pero Woodley no se detuvo ahí. En el UFC 214 enfrentó al maestro del jiu-jitsu brasileño, Demian Maia, en un combate donde la defensa fue clave. Tyron neutralizó completamente los intentos de Maia para llevar la pelea al suelo, llevándose una victoria por decisión unánime. Y en el UFC 228, Woodley se encontró cara a cara con el invicto Darren Till. Muchos veían a Till como una próxima gran estrella de la división, pero Woodley, con una impecable exhibición de striking y grappling, lo sometió en el segundo asalto, demostrando que él seguía siendo el rey indiscutido. Con estas defensas, Woodley parecía imparable. Su combinación de poder de knockout, habilidades de lucha y defensa inteligente lo habían convertido en uno de los campeones más completos y difíciles de destronar. Como suele suceder en el impredecible mundo de las MMA, todo cambió de manera abrupta. El principio del fin para Woodley llegó en el año 2019, cuando enfrentó a Kamaru Usman en el UFC 235. Usman, conocido como The Nigeria Nightmare, estaba en una racha impresionante y venía decidido a arrebatarle el título a Woodley, y lo que muchos esperaban que fuera un combate equilibrado se convirtió en un dominio total. Desde el inicio del combate, Usman impuso su voluntad con una precisión incesante. Llevó a Woodley al límite, controlándolo en clinch, castigándolo con golpes y derribándolo repetidamente. Durante 5 asaltos, Usman no le dio respiro a Woodley, quien simplemente no pudo encontrar su ritmo. Al final, Kamaru Usman se llevó una victoria por decisión unánime, poniendo fin al reinado de Woodley y marcando el inicio de una nueva era en la división de peso welter. Después de la aplastante derrota contra Kamaru Usman, Tyron Woodley se encontraba en un punto crítico de su carrera. Lo que había sido un reinado de dominio y una confianza se transformó en una espiral de dudas e incertidumbres. Fuera del octágono, Woodley también estaba lidiando con la presión mediática y la crítica constante sobre si todavía tenía lo necesario para competir al más alto nivel. Las voces que antes lo alababan ahora cuestionaban si su tiempo como contendiente
contendiente había llegado a su fin. En mayo del 2020, Woodley regresó al octágono para enfrentar a Gilbert Burns, un peleador en ascenso con un estilo explosivo. Desde el comienzo del combate quedó claro que algo no estaba bien con Woodley. Aunque aún tenía el poder y la habilidad técnica, parecía falta de agresividad y determinación, cosas que lo habían llevado al título. Burns por su parte aprovechó cada oportunidad, dominando a Woodley con un striking preciso y un grappling superior, llevándose una victoria por decisión unánime. Esta derrota marcó el segundo revés consecutivo para Woodley, y las dudas sobre su futuro comenzaron a crecer. Tyron intentó redimirse en septiembre del año 2020, cuando se enfrentó a Colby Covington, un rival con quien había tenido una intensa rivalidad fuera del octágono. Covington, conocido por su estilo de lucha sofocante y su capacidad para desgastar a sus oponentes, no tuvo problemas en imponer su ritmo desde el principio. Una vez más, se vio atrapado en una pelea en la que no pudo desplegar su juego. El combate terminó en el quinto asalto, cuando Woodley sufrió una lesión en las costillas durante un intento de guillotina, lo que resultó en una derrota por TKO. Con 3 derrotas consecutivas, muchos comenzaron a preguntarse si era el final del camino para el ex campeón. La última oportunidad para demostrar que aún podía competir con los mejores llegó en marzo del año 2021, en contra de Vicente Luque, un peleador agresivo y siempre dispuesto a intercambiar golpes. Woodley salió con una agresividad que no se había visto en sus últimos combates, conectando algunos golpes al principio. Sin embargo, Luque respondió con su propio poder y en medio de un frenético intercambio logró conectar un golpe que tambaleó a Woodley. Lo que siguió fue una ráfaga de golpes de Luque, culminándolo con un DRC Choke que obligaría a Woodley a rendirse. Esta derrota, la cuarta consecutiva, fue el clavo final en el ataúd en su carrera de la UFC. Tyron Woodley había pasado de ser uno de los campeones más dominantes de la UFC a un peleador atrapado en una espiral descendente. Las 4 derrotas consecutivas no solo le costaron su estatus de contendiente, sino también lo llevaron a cuestionarse su lugar en el deporte. Con su tiempo en la UFC llegando a su fin, Tyron Woodley decidió cambiar de rumbo y explorar el mundo del boxeo. Aunque el boxeo había sido una parte de su arsenal en las MMA, ahora se enfrentaba a un desafío completamente diferente, enfrentándose a un oponente fuera del octágono, el cual había ganado su notoriedad gracias a las redes sociales y la cultura pop. Ese oponente era Jake Paul. Jake Paul, un youtuber convertido en boxeador, había ganado popularidad no solo por sus videos de YouTube, sino también por su éxito inicial en el boxeo, donde ya había noqueado a otros nombres conocidos, aunque sin experiencia significativa en deportes de combate. Paul se convirtió rápidamente en un personaje polarizante. Algunos lo veían como un intruso, mientras que otros lo consideraban un contendiente legítimo. Pero independientemente de la opinión pública, Paul había llamado la atención y estaba listo para su mayor desafío hasta la fecha, enfrentar a un ex campeón de la UFC. El primer combate entre Tyron Woodley y Jake Paul tuvo lugar en el año 2021 y estuvo lleno de expectativas y tensión. Por un lado teníamos a Woodley con un pasado probado en el combate, aunque estaba en declive, y por otro teníamos a Paul, hambriento de validación y reconocimiento en el mundo del boxeo. Muchos esperaban que Woodley, con su poder de knockout y su experiencia en lucha, superara al youtuber sin mucho problema. Sin embargo, el combate fue mucho más cerrado de lo que se anticipaba. A lo largo de 8 asaltos, ambos peleadores tuvieron sus momentos. Woodley logró conectar un fuerte golpe que tambaleó a Paul, pero no pudo capitalizarlo. Por otro lado, Paul se mantuvo firme usando su alcance y combinaciones para acumular puntos. Al final, la pelea se decidió por los jueces, quienes otorgaron la victoria a Jake Paul por decisión dividida. Este resultado dejó a muchos boquiabiertos y estableció la narrativa para una posible revancha. Después de su primera derrota ante Jake Paul, Tyron Woodley quedó con un sabor amargo. Aunque el combate fue cerrado, la decisión dividida no era suficiente para el excampeón de la UFC, quien estaba decidido a demostrar que aún le quedaba combustible en el tanque. Sin embargo, Paul tenía otros planes, y originalmente no tenía intención de concederle a Woodley una revancha inmediata. En su lugar, Paul estaba buscando nuevos desafíos, incluyendo un combate programado en contra de Tommy Fury, el hermano menor del campeón mundial del boxeo Tyson Fury. La pelea entre Paul y Fury estaba prácticamente sellada, con una intensa promoción mediática que alimentaba las expectativas de los fanáticos. Pero a pocas semanas del combate, un giro inesperado cambió el rumbo de las cosas. Tommy Fury se retiró debido a una lesión. Sin otro oponente a la vista, Jake Paul recurrió a Tyron Woodley, quien rápidamente aceptó la revancha con menos de 2 semanas de aviso. Woodley sabía que esta podría ser su última oportunidad para redimirse, y aunque el tiempo de preparación era corto, no dudó en volver al ring. Con tan poco tiempo para prepararse, Woodley apostó a la estrategia del enfoque mental y físico. Prometió que esta segunda pelea sería diferente, insistiendo en que aprendería de sus errores anteriores. Sin embargo, el público y los expertos se mostraban escépticos, dado el corto tiempo de preparación y el hecho de que Paul venía entrenando para un combate mientras que Woodley había estado fuera de ritmo competitivo. Desde el comienzo de la revancha, era evidente que ambos peleadores habían aprendido de su primer combate. Paul, aunque no tan agresivo, era metódico en sus ataques, usando su jab para mantener la distancia y controlar el ritmo. Por otro lado, Woodley parecía más
más activo, buscando oportunidades para cerrar la distancia y conectar su temido derechazo. Pero a medida que avanzaban los asaltos, quedó claro que la batalla sería una guerra desgastante. Aunque Woodley logró algunos momentos de éxito, faltaba la chispa que alguna vez lo había llevado a la cima de las MMA. Todo cambió en el sexto asalto. Justo cuando la pelea parecía que se iba a ir a las tarjetas otra vez, Jake Paul conectó un derechazo devastador que derribó a Woodley de manera espectacular. La imagen de Tyron cayendo pesadamente a la lona, noqueado de forma brutal, quedó grabada en la memoria de todos los que vieron este combate. Este no fue un solo golpe a la mandíbula, sino un golpe final al legado de Woodley como competidor de élite. La derrota fue más que un simple revés en el cuadrilátero. Fue el final de una era. Un hombre que alguna vez fue temido por sus rivales, que había defendido su título de la UFC con ferocidad, ahora estaba siendo recordado por ser noqueado por un youtuber. Después de la derrota, Woodley se enfrentó a una realidad dura. Su tiempo en la cima había terminado. Aunque había explorado nuevas oportunidades, el brillo de sus logros en la UFC se vio empañado por su caída en el boxeo. La historia de Tyron Woodley es un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida en los deportes de combate, donde las leyendas pueden ser forjadas y destruidas en cuestión de segundos. Tras ese knockout devastador, la pregunta que quedó en el aire fue: ¿qué sería de Tyron Woodley? Muchos pensaron que ese podría ser el final de una carrera que alguna vez brilló con fuerza en la UFC. Pero Woodley no se rindió tan fácilmente, aunque quedó claro que su tiempo como contendiente en la élite había terminado. Tyron siguió activo, explorando otras oportunidades dentro y fuera del deporte. La sombra de sus últimas derrotas en el cuadrilátero sigue presente, recordándonos lo efímera que puede ser la gloria de los deportes de combate. La historia de Tyron Woodley es un recordatorio brutal de que en el deporte del combate nada está garantizado. Un solo golpe puede cambiarlo todo, y aunque su legado en la UFC sigue siendo impresionante, su caída en el boxeo ha dejado una marca imborrable. Así que, la próxima vez que veas algún campeón, recuerda la historia de Tyron Woodley, porque en este juego no importa cuán alto llegues, siempre debes estar preparado para lo inesperado. Y bueno, yo hasta aquí voy a dejar el video. Si les gustó, los invito a dejar un me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Si no les gustó, pícale al dislike, no pasa nada. Les ha hablado el Mac y nos vemos para la próxima.